Bueno, pues yo voy a empezar a hablaros de un tipo de texto que se denomina los textos periodísticos. Los textos periodísticos son los que se pueden llamar la prensa, habitualmente. Entonces, el objetivo de la prensa, aquí tenemos que se trata de informar, es decir, a través de un alba coloquial y un tono expositivo, es decir, haciendo una exposición sobre un tema determinado, orienta utilizando un habla culta y formalizada, y entretiene a través del habla informal, con una tendencia a incluir más rasgos familiares que rasgos cultos. Los principales géneros periodísticos pueden ser de dos tipos. Están los informativos, cuya principal preocupación es dar a conocer un tema determinado, es decir, exponer algo, o los de opinión, y este género pertenece a la columna y la editorial. Y a los informativos se incluye la noticia, el reportaje y la entrevista. Vamos a empezar hablando por los textos informativos, por la noticia. La noticia dice que es un artículo en el cual se informa sobre un hecho de interés que ha ocurrido recientemente. Es el elemento más importante de la información periodística y el género básico en el que se basa el periodismo. Es decir, el periodismo se basa en redactar las noticias que ocurren a nuestro alrededor sobre los hechos que son de interés. La noticia tiene dos características, que son la brevedad y la objetividad. La objetividad es la capacidad de dar un enfoque sobre un hecho sin que intervenga la opinión del periodista que redacta la noticia. Es decir, un periodista cuando redacta una noticia no puede dar su opinión sobre el hecho que ha ocurrido. La estructura de la noticia la tenemos aquí. Se suele dar con una técnica denominada en el relato periodístico que es la pirámide invertida, es decir, se comienza por lo más importante y se termina por lo menos importante. Tiene tres elementos principales una noticia. Está el titular, que es el conjunto de palabras que encabeza el texto y que le da el nombre o el título a la noticia. Ha de presentarse de un modo sintético y atractivo para que nos lance a leer esa noticia. Después del titular encontramos lo que es la entradilla, que es el primer párrafo de la noticia, es decir, es la información más básica de lo que va a hablar la noticia, pero no es un resumen de ella. Y luego debe ser muy completa para que el lector conozca la información con solo leerla. Y suele incluir la respuesta a las preguntas fundamentales del periodismo, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y después ya está el cuerpo, que sería la noticia en sí, que se desarrolla la información explicando los antecedentes, las consecuencias, pero teniendo una objetividad, es decir, sin incluir juicios personales sobre lo que se narra. Aquí tenemos una estructura de una noticia recogida del Diario Sur. Por ejemplo, aquí dice, exigencia de fomento frena la licencia en el área metropolitana. Eso que está subrayado de que está metido en un cuadrado en Burdeos sería lo que es el titular de la noticia, y después la tramitación de un informante de la Agencia Estatal de Seguridad, etcétera, etcétera, que está en un recuadro azul, sería lo que es la entradilla, y el cuerpo, el resto de la noticia, que lo explica en más profundidad. Después tenemos otro género, que es el reportaje, que es un artículo en el cual un periodista plasma una serie de resultados hechos por unas investigaciones. Tiene dos características, es decir, los datos que componen el reportaje deben de tratarse con una objetividad máxima, debido a que el lector debe formarse una opinión que sea cierta sobre ese tema. Es decir, si yo recojo una serie de informaciones sobre un tema determinado, tengo que ser objetivo, porque la persona no puede hacerse una idea equivocada sobre la información real. Y después debe tener una organización muy cuidada, porque daros cuenta de que el periodista en los reportajes maneja muchísima cantidad de información. Entonces, si yo pongo la información salteada, el lector lo que se va a encontrar es serie de informaciones sin ninguna coherencia y unidas sin ninguna organización. Y luego pasamos a la entrevista, que es el último género periodístico informativo, que se trata de un texto periodístico en el cual un periodista realiza ciertas preguntas a una persona que está de actualidad o ha realizado algún hecho importante. Y a continuación voy a mostrar algunos ejemplos de entrevistas. Por ejemplo, esto es la primera parte de una entrevista a Vargas Llosa en el ABC. Sería lo que es el titular y el comienzo de la entrevista con una pequeña introducción. Y después aquí se ve una captura de pantalla de esa misma entrevista, que aquí se puede apreciar las preguntas y las respuestas del propio Vargas Llosa. Y ahora de la entrevista también se puede destacar que recientemente en la mayoría de los periódicos digitales hacen que los mismos lectores puedan convertirse en periodistas. Es decir, esto es a través de las conocidas como las entrevistas online, en las que un personaje famoso o de actualidad se somete a las preguntas que le realizan los lectores. Por ejemplo, aquí hay un apartado del periódico digital El País, donde hay entrevistas. Entonces tú puedes ir haciéndole preguntas cada semana o cada día, como viene aquí, por ejemplo, miércoles 10 y 11. Van saliendo personajes de actualidad y las personas envían sus preguntas para que ese personaje le responda. Aquí tenemos un ejemplo. El protagonista de la película Bon Appetit viene aquí como una pequeña introducción. Aquí por esa parte viene una pequeña introducción en la que explica lo que hace y quién es ese personaje, y después en este lado de aquí se ven las preguntas que le envían los lectores y sus respuestas. Y luego pasamos a los artículos de opinión.
que se pueden dividir en dos tipos. Están las columnas y los editoriales. Aquí viene hablando al principio de la columna, en la cual el autor analiza desde su perspectiva algún hecho de actualidad y expresa sus propias ideas sobre él. Es decir, aquí la objetividad no tiene nada que ver. Sí, aquí una persona, un columnista en un periódico, coge un tema de actualidad y explica lo que le parece y sus conclusiones sobre ese tipo de temas. Es decir, la columna es un texto subjetivo y tiene también un rigor argumentativo. Y aquí viene, por ejemplo, un apartado del periódico digital La Razón, que viene columnista. Y viene la columna, aquí está, de Alfonso Sía del 9 de noviembre, donde él le expresa, por ejemplo, esto es sobre Felipe González, y él expresa su opinión sobre lo que él le parece, sobre unas declaraciones que hizo recientemente. Y el último de los artículos de opinión, que es el editorial. Se llama editorial artículo de fondo que refleja la opinión del periódico ante un asunto determinado. Es decir, si antes en la columna se reflejaba la opinión de un periodista, en el editorial se refleja la opinión del periódico, o sea, lo que es el periódico en general. No lleva firma y se ubica generalmente en la cabecera del periódico. Con ello, muchos medios de comunicación intentan orientar y hacer que los lectores tomen conciencia de algunos problemas, diferenciándose así unos periódicos de otros, porque se llega a conocer la línea informativa e ideológica de estos. Aquí tenemos un ejemplo de editorial del País y aquí tenemos otro ejemplo de editorial del ABC.